día nos encontramos aquí ya en nuestro segundo episodio de este podcast On Air. Hoy día, bueno, nos acompaña Felipe nuevamente. Felipe, tu apellido, por favor, para no ser el ridículo. Felipe Westendorp. Siempre el podcast soy el rojo graneado de la conversación. Y bueno, estamos con una tremenda invitada hoy día, ingeniera comercial, directora ejecutiva del Sistema B Chile, Zdenka Astudillo. Bienvenida, Zdenka. Muchas gracias por aceptar la invitación de ir a ser parte de este podcast. No, encantada, qué honor además estar aquí estrenando un poco el segundo capítulo. Feliz de conversar. Ustedes saben que Felipe me conoce un poquito más, pero feliz de conversar del Sistema B, de las empresas B y toda esta transformación que se está haciendo desde las empresas para contribuir con la sociedad, con el planeta, de alguna manera importante. Genial. Oye, Zdenka, cuéntanos por favor, para que lo pueda entender toda la gente que va a ver este podcast, ¿de qué se trata esto del Sistema B? ¿En qué consiste? ¿Cómo una empresa puede ser Sistema B? Cuéntanos un poco. Bueno, mira, lo principal, nosotros el Sistema B somos parte de un movimiento global. Fomentamos el que las empresas adopten modelos de negocio de triple impacto, social, ambiental y económico, a través de la certificación de empresa B. Eso es básicamente. O sea, hacemos que las empresas busquen no solamente ganar plata, que está muy bien, pero que esa forma de ganar plata sea contribuyendo y generando impactos positivos a la sociedad, a las personas, en el fondo a las comunidades y al planeta. Eso ojalá siempre pensando en que el negocio sea el que contribuya. Hay hace mucho tiempo partió lo de la responsabilidad social empresarial, ustedes lo sabrán, pero eso finalmente buscaba que la empresa se vinculara, que tuviera algún grado de responsabilidad respecto de la sociedad, pero no involucraba el negocio. Entonces, ante cualquier cambio, ante cualquier circunstancia del mercado, la vida, eso podía, en el fondo, prescindirse. Y de una u otra forma, lo más importante hoy día para nosotros es transformar el sistema económico. De hecho, nuestra visión global dice que transformamos el sistema económico en uno más inclusivo, equitativo y regenerativo para todas las personas y el planeta. Entonces, buscamos que las empresas de alguna forma entiendan que su rol social es un rol importante, el que tienen que valorar, y que finalmente hacer las cosas bien tiene una retribución también. Claro. Y hoy día en Chile, ¿cuántas empresas ya se han certificado con este sistema? En Chile estamos llegando a las 270 empresas B. Estamos justamente además en el mundo 10.700, ya casi llegando a las 10.800. Probablemente a lo mejor en estos días ya las superamos. Pero es importante también hacer notar que estamos cumpliendo 20 años como movimiento global. Sin embargo, en Latinoamérica y acá precisamente a Chile llega el movimiento B o llega la certificación de empresa B el año 2012. Así que, pero como movimiento global llevamos 20 años, de hecho este año estamos justamente celebrando eso y partiendo una serie de hitos que van a dar cuenta lo importante que ha ido pasando durante este tiempo, sobre todo relevando lo que estas 10.800 empresas han ido haciendo en sus industrias, en sus mercados, con las personas. Más de 1 millón de trabajadores son parte de esta cultura que busca generar este impacto positivo a la sociedad, al planeta, pero también entregando un crecimiento económico que permita también que se genere este impacto. Porque si a las empresas no les va bien, en verdad, ¿cómo van a poder generar este impacto positivo? Yo lo encuentro súper potente, ¿sabes por qué? Porque siempre se hablan de las certificaciones, de los sellos, y uno busca, sellos verdes para pintarse la nariz de verde, sellos rojos para pintarse la nariz de rojo, ¿cierto? Que es un poco lo que pasó con la responsabilidad social empresarial, que en algún momento era medio... Uno se pintaba de socialmente responsable, yo creo que un poquitito para el tema marketing. Y a mí lo que me gusta del Sistema B es que la invitación, y corrobórame tú, la invitación es no solamente buscar una certificación, sino que a transformarse en lo interior, transmutarse uno, que no se vea cómo para efectivamente generar un impacto profundo. Tal cual. Oye, al final la empresa, nuestra empresa, los chiquillos de ¿cómo se llama? De AIRA, ahí, nuestros socios, la gran mayoría somos empresas pequeñas, medianas, que efectivamente son todas muy familiares, en el sentido no que los dueños sean familia,
sino que habitamos en un mundo muy familiar con trabajadores de nuestra comuna, trabajadores de muchos años. Entonces, la sensación que a mí me da con Sistema B es que te invita a transformarte como desde adentro, a recordar que eres un ser humano, ¿cachai? Totalmente. ¿No? Es como muy... Yo creo que te hace mucho más familiar incluso. Totalmente, totalmente. Y desde ahí es que justamente pensamos en este triple impacto. Si finalmente el negocio y la empresa no es un órgano, no son cuatro paredes, o las paredes que sea en realidad una empresa, sino que la empresa es empresa porque la habitan personas y porque las personas finalmente hacen que esto tenga vida, sea un órgano vivo finalmente. Es como entender que todos de alguna manera somos interdependientes y en eso también es parte de lo que la cultura del movimiento B y lo que de alguna forma nosotros vamos instalando es que existe este grado de interdependencia. De hecho, las empresas B firman una declaración de interdependencia cada vez que se certifican y eso da cuenta de que lo que hacemos te afecta tanto a ti o te impacta de alguna forma tanto a ti como a mí, como también a las futuras generaciones, las decisiones que tomamos, las acciones que ejecutamos. Y eso uno tiene que tener esa plena conciencia de que va mucho más allá de un retorno económico, de un producto o de un servicio al cual uno está ofreciendo, sino que cómo hacen las cosas importa muchísimo. Entonces, ir de alguna forma transformándose desde adentro, esto es súper importante porque finalmente la certificación, claro, para poder lograr la certificación tienes que cumplir ciertos estándares y esos estándares son súper profundos, abarcan una serie de elementos que justamente pasan por este triple impacto, sociales, ambientales, de gobierno corporativo también. Entonces, desde ahí es cierto, haces el check con los estándares. Pero también tienes que comprometerte, es un compromiso que es profundo y ese compromiso profundo se establece protegiendo de alguna manera este propósito a través de un cambio de los estatutos. La empresa tiene que incorporar en los estatutos legales de la sociedad esta ampliación del deber fiduciario que se llama, en el fondo no tienes solamente que responderle a tus accionistas, que sí, obvio, sino que también tienes que considerar a todos tus públicos y todas tus partes interesadas. Entonces, cómo la empresa para tomar decisiones toma en consideración a sus trabajadores, a sus clientes, a sus proveedores, al medio ambiente, por supuesto, no da lo mismo cómo vas a hacer las cosas y que eso afecte de una u otra manera a tu entorno. Por eso también hablamos mucho de la regeneración en ese sentido y ahí ir instalando de a poco el concepto, cómo hacemos que el lugar que estamos habitando ojalá quede mejor que lo encontramos una vez que pasamos por ahí. Entonces, desde ahí un montón de cosas, no solo ambientales, sino también sociales. ¿Cómo hacemos que una relación vinculante genere un valor en sí misma? Y esto no es algo naif o ingenuo ni nada, sino que también da cuenta de que mientras mejor nos relacionamos y mientras más entendemos este sentido de interdependencia, también nos va mejor. Porque hay un compromiso y hay un sentido de pertenencia que no solo lo tienen los dueños del capital, sino que también los trabajadores que se sienten orgullosos, los clientes que se sienten fieles en el fondo a esto porque me interesa comprar o generar este voto permanente de decir como esta acción de compra y decir, sí, en verdad, esto me siento bien, me siento tranquilo, me siento confiado. Los inversionistas que de alguna manera también dan cuenta de esa consideración de los riesgos futuros, ya ni tan futuros, en el fondo considerando cómo la empresa se está moviendo en torno a todos estos riesgos climáticos, sociales, en fin. Entonces, desde ahí, el poder generar acciones vinculantes entre las mismas empresas, cadenas de valor que en realidad son de valor, porque todos nos preocupamos de una u otra manera de cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, es un entorno virtuoso que de eso dan cuenta todas las empresas que han logrado la certificación. Entonces, si bien es un proceso que tienes que hacer una introspección y tienes que mirarte y efectivamente tienes que desafiarte a mejorar, porque también es un proceso de mejora continua que logras donde tus procesos, tu sistema, todo lo que de alguna forma genera la empresa y cómo lo hace, tiene que ir mejorando. Y algo también súper importante, cuando las empresas se certifican, tienen que volver a recertificarse cada 5 años, con certificaciones o en realidad como evaluaciones, verificaciones de vigilancia.
Pero en cierto sentido, la empresa compite con ella misma, porque no hay un ranking de empresas B. Yo siempre digo esto, no hay una empresa más B la otra. ¿Cuál es la empresa más B? No, todas las empresas B son igualmente B, desde la más chiquitita hasta la más grande, siendo las más grandes empresas abiertas en bolsa, empresas muy gigantes con operaciones en todo el mundo, pero esa empresa es igualmente B que una pequeñita que hace una producción muy acotada o genera un servicio muy acotado. Sin embargo, tiene que desafiarse ella misma a ser mejor que lo que fue la primera vez que se certificó en el proceso siguiente. Y para eso también hay una evolución de los estándares. Los estándares también van cambiando. Nosotros hoy día estamos viviendo un proceso estamos, decimos de alguna forma, alzando la vara un poquito, porque las empresas tienen que estar permanentemente buscando cómo mejorar, cómo generamos impactos mayores, positivos siempre desde el punto de vista positivo, y cómo eso nos permite también ser mejores empresas para el mundo. Nosotros siempre hablamos de eso, no basta con ser la mejor empresa del mundo, eso es una cosa muy acotada, muy de ranking, muy del top one, ¿cierto? Cuando nos ponemos en la piel el que tenemos que ser mejores empresas para el mundo, ponemos el negocio al servicio y de alguna forma decimos, ya, entonces hay que mejorar. Y ese mejorar para otro, de todas maneras, te hace ser mejor para ti mismo. O sea, eso no cabe duda. Es como en general la vida, ¿no? Claro. O sea, cuando uno busca ser, no sé, mejor mamá, mejor esposa, mejor lo que sea, vas mejorando tú misma. O sea, eso también es parte del proceso. O ser mejor tú misma también te hace ser mejor con los otros. Entonces, bueno, de alguna forma eso nos va ayudando a que también se vayan transformando, y esto es algo súper importante y que a propósito de que ustedes son una asociación gremial, el poder instalar estos conceptos también ayuda a transformar las industrias, a cómo se hacen las cosas. ¿Es posible hacerlo de una manera consciente, responsable, transparente, donde me preocupo de lo que hago y cómo lo hago? Sí, es posible. ¿Y me va bien? Sí, si tú haces las cosas bien, te va bien. Bueno, entonces eso también genera un efecto de contagio y en ese sentido es justamente lo que buscamos a través de esto que les decía de transformar el sistema. Yo creo que eso es potente, ¿eh? Al final es como una invitación a decir, oye, mejoremos. ¿Cómo mejoramos? ¿Cómo? Claro, ¿cómo lo hacemos? Porque al final este mapa de ruta que colocan, que son al final terminan siendo los pasos de la certificación, tengo la sensación de que al final del proceso termina la certificación siendo, no es que no sea importante, pero pasa a un segundo plano porque al final te transformaste, ¿cachai? Yo creo que pasa un poco por ahí. Te cuento una infidencia, por favor. Yo ya hablé con la gente de Sistema B porque yo quiero que Montblanc sea una empresa B. Maravilloso. Y estoy muerto de susto, ¿eh? Voy a ser súper aquí transparente. Porque la verdad es que, y le hablo directamente a los socios, uno pasa por este periodo de tratar de, primero tenés que mirarte, te miráis y te das cuenta que te falta caleta, ¿sí? Y no por eso tenés que frenar, ¿cachai? Todo lo contrario, tenés que desafiarte para seguir un poquitito más adelante. ¿Sí? En AIR, la verdad es que la gran mayoría somos empresas muy chiquititas. Sí. Hay un par de excepciones que son hermosas empresas grandes, con líderes súper potentes, pero el resto somos todos chiquititos y siempre nos frenamos frente a este tipo de desafíos. Y estamos solitos, o nos sentimos solitos. Entonces creo que estos espacios donde alguien te acompaña para mejorar, pucha que son sanos, independiente de la certificación. Entonces, ¿cómo vive una empresa chiquitita o mediana, pegando en el palo, como decimos nosotros, mediana chiquitita? ¿Cómo vive un proceso con Sistema B? Mira, ustedes se están bajando mucho el perfil de que no son tan chiquititas. Yo tengo realmente empresas chiquititas de una persona. O sea, es una buena noticia. Sí. Bueno, bien. Sí, no, ustedes están como en la categoría mediana, de hecho. Lo primero es saber que la certificación de empresa B no es el Everest, o sea, no es lo culmine, no es el hito que remarca y no es la corona, ponerte la corona. Al contrario, o sea, es un camino que empieza con este compromiso que te vincula a generar cada día mejores, en el fondo, una mejor empresa. Entonces,
Claro, para poder lograr la certificación ya también tienes que recorrer un camino, es en la previa, como el entrenamiento. Y en este entrenamiento tienes que buscar qué cosas, justamente lo que acabas de decir es central, porque lo primero que tienes que hacer es saber cómo estoy. Y en el saber cómo estoy, pasan cosas muy interesantes, como lo que tú dices, que es lo evidente, que uno siempre dice como que es lo que me falta. Pero también, y súper central, y a mí me encanta poner énfasis en esto, es qué es lo que tienes bueno y que no sabías que tenías bueno. Muchas veces las empresas pasan por alto el que tienen una súper buena relación con sus trabajadores. No solamente el buen trato, que eso es parte del día a día y se siente en el aire. Yo cada vez que voy a una empresa me doy cuenta en la entrada, o sea, de camino a la oficina donde voy a tener la reunión, cómo es la empresa. Inmediato. Porque cuando veo como si la gente se saluda y se conoce por el nombre independiente del tamaño de la empresa. Puede ser empresas muy grandes o empresas más chicas. Uno va a veces a empresas chicas que nadie se saluda, pasan así como transparente. Y hay otras empresas que desde la entrada, hola Juan, ¿cómo estás? Hola Andrea, ¿qué tal? No sé. Y eso uno lo nota de inmediato. Después llegas y ves que la persona, el líder a cargo, tiene le corre sangre por las venas y ahí uno se nota inmediatamente porque con qué tijeras están cortadas. Sí. Bueno, pero independiente de como lo que te decía, hay veces que la empresa tiene cosas muy buenas que es necesario relevar. Y sobre eso, a veces pararse. Ya, vamos. Esto no está tan mal. No hay solo brecha. También hay pilares donde yo hoy día me puedo estar parando, porque probablemente que tú te hayas hecho esta pregunta o este cuestionamiento, ¿puedo ser una empresa B? Ya eso es un montón de terreno ganado. Porque hay otras empresas que ni se lo preguntan, porque en verdad saben que no tienen como por dónde pararse frente a esto, ya dado que su forma de ser es una empresa en la que se están buscando generalmente solo resultados y no importando cómo lo estoy haciendo. Entonces, cuando ya te lo estás preguntando, probablemente hay un piso. Desde ahí, lo más importante es pasar por este autodiagnóstico. Y yo siempre pongo la analogía de esta cámara 360, cuando uno va a las fiestas de un matrimonio que te sacan fotos por todos lados. A veces a uno no le gusta y empieza a como hay gente que se mueve para allá para que no te saque fotos por atrás. Bueno, aquí la foto va a ir 360, va a ir por todos lados y a veces vas a ver ese lado que no te gusta tanto. Pero eso es lo bueno, que sepas, que seas consciente de que tienes un espacio para mejorar. Más allá de que tengas un problema, tienes un espacio para mejorar. Y esto es central también porque a veces, cuando me toca muchas veces presentar y yo muestro así como un potpourri de empresas B mundiales generalmente, dice, ¿esa empresa es B? No te puedo creer, pero ¿cómo? Si en verdad no se me habría imaginado nunca, no necesariamente por lo bueno, tampoco por lo malo, pero porque a veces puede ser cuestionado. Sí, pero lo que pasa es que esa empresa está mejorando y ya a lo mejor lo que tú pensabas de esa empresa ya pasó. Y no por eso la vamos a inmediatamente lapidar y claro, y como que se acabó y listo. Sino que efectivamente es una empresa que quiere mejorar y que se ha propuesto generar acciones que vayan en pos de ser una mejor empresa para el mundo. Entonces, hacemos el autodiagnóstico. Vemos lo que tenemos bien y lo que no tenemos tan bien y que hay posibilidades de mejora. Una vez pasando ese proceso, entonces tenemos ya un camino o al menos podemos diseñar nuestra hoja de ruta. Y cuando diseñamos esa hoja de ruta, vemos cuáles son las posibilidades que tenemos realmente de avanzar, porque por eso digo, no es la meta llegar a ser empresa B, sino que es qué tengo que ir haciendo para efectivamente demostrar y también poder cumplir con estos estándares. No vas a hacer todo de inmediato. Si en el fondo tú ves que hay una brecha y que efectivamente, por ejemplo, tendrías que preocuparte de los temas de energía y eventualmente poner paneles fotovoltaicos en toda la planta. Hay posibilidades de hacerlo que no genere una gran inversión, porque ahí después generan un retorno, en fin, pero sin entrar en ese detalle. O que tengas que cambiar toda tu flota de autos a autos eléctricos. Es la tremenda inversión. Claro. Y yo, no, estoy muerto con esto, no puedo. ¿Cómo voy a hacer esto? Es imposible. ¿Esto me pide ser empresario? No. Pero no es tan tremendo. Bueno, pero no es así. Lo que tú tienes que buscar es qué es lo que hoy día puedo hacer. Y muchas veces lo que hoy día puedes hacer es solamente documentar procesos, o sea, sistematizar procesos, generar cosas concretas en lo que hoy día estás medio desordenado y a lo mejor no tienes todavía suficientemente mapeado un sistema.
A lo mejor lo de cambiar o instalar los paneles fotovoltaicos o cambiar los autos eléctricos puede ser, pero en el mediano plazo no tienes que hacerlo de 0 a 100 inmediatamente, puedes ir de a poco, pero tú tienes hoy día una claridad de qué es lo que tienes que hacer. Eso te permite la evaluación. Porque si no, estamos apretando botones todo el rato. Hay que poner contenedores de reciclaje. Ya ponen contenedores de reciclaje, pero nadie sabe ocuparlo. Bueno, que alguien capacite. Claro, y ahí queda. Listo, ya lo hice. No, sí, yo soy tremendamente sostenible. Claro. Entonces, desde ahí, esta evaluación, este autodiagnóstico, primero autodiagnóstico. El autodiagnóstico tú puedes hacerlo sin mediar nadie de por medio. O sea, en el fondo nosotros sí hacemos algo, y sobre todo pensando en los gremios o en las asociaciones de empresas, es que los ayudamos y acompañamos, que tenemos programas tenemos programas en los cuales nosotros podemos acompañarlo para que no estén solos en eso y saber que cuando te estamos preguntando esto, qué significa y qué es lo que tienes que responder. O qué es lo que no la respuesta, sino que por dónde va en el fondo la pregunta. Y eso sí lo podemos hacer, pero eso es lo principal. Principal es decir, sí, ¿sabes qué? Me interesa saber cómo estoy, sin miedo a lo que te vas a encontrar. Sí. Porque ahí es lo que finalmente es delgada línea roja, en la que no quiero ver lo que yo sé que voy a ver. Sí, me hace sentido, mira, porque mi mente loca inmediatamente. Nosotros en AIR estamos ahora en un proceso de un acuerdo de producción limpia número 2. Ya tenemos el segundo. El primero fue, ¿cómo se llama? Todo el tema de reciclaje, la buena disposición de los desechos, y ahora vamos por uno energético. Energético, exactamente. Que está súper choro, por cierto. Y me pasó con este APL en particular, lo que acabas de relatar tú. Y lo saco a colación porque para poder explicarle también a nuestros chiquillos por el otro lado, para que en el fondo se hagan una idea de ese no freno. Claro, lo ideal sería tener auto eléctrico, ¿cierto? Bueno, a lo mejor con nuestros amigos del Banco Estado, si volvemos a tener una reunión y hablamos el tema del crédito verde o las flotas verdes, ¿cierto? Que hay millones de mecanismos, cada ¿cierto? vez más. Pero mira, a mí me tocó revisar el tema de los combustibles, porque en el APL te piden, registra, ve y tal. Y mira cómo uno ve en la transparencia. De repente llegan los chiquillos de la oficina y me dicen, don Félix, aquí están los resultados. Y vi el número del gasto en combustible. Es una locura. Y dije, pero ¿cómo no puede ser? Pero don Félix, me dicen, si usted que está metiendo la plata en la tarjeta Copec, debería haberse dado cuenta. Sí, pues, pero en la transparencia uno no cacha. Pues. Y ¿sabéis qué nos estaba pasando? Empezamos a revisar para atrás procesos y nos dimos cuenta de que teníamos un error en la cadena de despacho. Habían clientes que se les despachaba en la mañana y también se les despachaba en la tarde. Mira, o sea, imagínate. Pero me cachai, ¿o no? Pero ahí está, pues, eso es claro. Y ahí es donde está. Y ahí es donde Nada. encontraste. Y al final era súper simple. Vaya a despachar en la mañana, oye, llamen el teléfono, llamen el cliente, ¿vas a necesitar algo más? Claro. No, ¿estás seguro que no vas a necesitar nada? Oye, sí, pero en realidad nos va a faltar un poco rojo. Mándate rojo también, ¿cachai? Entonces, independiente de que no tiene que ver con el ticket de la venta, sino que tiene que ver con que no te pegaste 2 piques, claro. ¿cachai? Que es el combustible, que es la huella, ¿me cachai o no? Claro. Entonces, un poco eso. Me quedó muy claro tu ejemplo, porque al final uno se frena por... Sí, es verdad. Sí, pues muchas veces en verdad uno dice, no, es que no sé hacer... otra cosa súper importante. No, es que estoy complicada y necesito primero como resolver lo higiénico, porque está difícil, la economía está compleja, hay ciertas cosas que en realidad necesito como resolver primero. Claro. Pero ¿qué es primero? ¿Qué es primero? Si finalmente nosotros estamos pensando en que esta empresa ojalá dure muchos años y se proyecte en el tiempo. La sostenibilidad, el triple impacto, solo habla de eso. Es como somos capaces de incorporar hoy día elementos que nos permitan que la empresa logre sostenerse en el tiempo, considerando a todos sus públicos de interés, pero también obviamente que la empresa sea solvente en adelante. Pero para eso también es importante entender que hay riesgos que los tenemos que manejar. Y en ese espacio también es importante considerar que riesgo también va asociado a impacto. Si yo logro entender que estos riesgos climáticos que nos están que nos van a empezar a afectar cada vez más, y ya no en 5 años, 10 años, hoy día, ahora super niño, no sé cómo es claro, eso, estaba pensando en lo mismo. nos va a pasar. ¿Cómo estamos preparados como empresa?
Entonces, si nosotros no solamente actuamos desde el miedo y desde el riesgo, desde que nos tenemos que enfrentar, sino que, mira, si nosotros hacemos estas acciones, además vamos a estar protegiendo y cuidando nuestro entorno. Además, eso va a significar que voy a tener contemplado el cómo los trabajadores van a volver, van a irse, etcétera. ¿Eso qué genera? Estoy preocupado de que mi producción siga, pero estoy preocupado también de que mis trabajadores estén en un entorno seguro que les permita volver a su casa, llegar al trabajo, en fin. Entonces, mira, no me había dado cuenta, yo solo estaba pensando en que se me iba a afectar la producción. Sí, pero dejaste un equipo de trabajo, además, súper fidelizado y súper comprometido porque te preocupaste de que eso que iba a pasar en realidad estuviera cubierto desde el principio. Por ponerte un ejemplo de, en el fondo, la lluvia, lo que fuera. Claro. Entonces, eso tiene que ver con cómo miro la empresa, el qué estoy queriendo que pase con mi empresa. Y algo que estuvimos comentando al principio que tú me decías, bueno, nosotros lo que hacemos en Nair es juntarnos, hacemos un poco networking. Bueno, eso es súper central. Nosotros, una de las cosas que fomentamos mucho, obviamente la certificación, por supuesto, pero pasando de eso, es que las empresas se conozcan, se vinculen. Y en esta vinculación, siempre nosotros hablamos en el fondo de la comunidad de empresas B. No es una asociación de empresas. Claro. En el fondo es una comunidad de empresas, porque partimos de la base común de que tenemos valores comunes. En esto queremos que la sociedad esté mejor y que eso sea a través de los negocios, de negocios de triple impacto. Entonces, juntarse, generar acciones no solamente de negocios, que es muy importante que se generen negocios comunes, sino que también buenas prácticas que se compartan. El poder promover juntos alguna iniciativa que genere un impacto mayor. Claro. Nosotros hablamos de la acción colectiva. Cómo no solamente colaborar, sino que cómo hacemos que juntos podamos generar un impacto mayor al que podríamos haber hecho cada uno por separado. Entonces, desde ahí, el estar en un entorno cuidado, pero que además en el fondo te permite hablar en un mismo idioma, es algo también que es muy, muy interesante, pero sobre todo es muy nutritivo. Claro, y esto que ustedes están haciendo de alguna manera también tiene mucho que ver en el fondo los espacios comunes o estas juntas una vez al mes. Son parte también de generar vínculos que van más allá de solo los negocios. Las personas son parte de las empresas. Claro. Si no nos vinculamos entre las personas, en verdad las empresas está difícil que se vinculen solas. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para conectar, para hacer esos matches? Parte también de lo que de alguna manera promovemos. Humanicemos las empresas, humanicemos el hacer negocios. Oye, ¿puedo hacer preguntas tontas, jefa? Dale, con confianza. Las empresas medianas pequeñas, ¿cuál crees tú que es el desafío más grande que tienen cuando enfrentan un proceso como este? El orden. Lejos. Uy, sí, que es lo mismo que veíamos con el APL. Uy, qué atroz. El orden. Sí. El orden. Todo lo hacen, pero no hay nada sistematizado. Nada. Están... Y claro, te podría decir, no, que en acción climática les falta un montón, porque sí, pero después del orden. Claro. Perfecto. Después del orden. Luego, y tiene mucho que ver con los temas de gobernanza, de alguna forma, porque las decisiones se van tomando un poco aleatoriamente o intuitivamente o dependiendo de la situación y de cómo va creciendo. Entonces no tengo un proceso que me ayude a tomar las decisiones de la mejor forma posible, entendiendo lo que va a pasar, los beneficios y las afecciones de esa decisión, y cómo vamos a generar, qué queremos que pase luego de eso. Entonces, de la más pequeña a la más grande, todas siempre reportan el que la certificación los ayudó a tomar conciencia y a ordenar procesos que antes tenían ni siquiera desordenados, como invisibles, claro. Invisibilizados más bien. Entonces, mira, esto fue hace muchos años cuando recién partí, alguien me decía a propósito de los temas de diversidad o inclusión, hablando de si la empresa tenía criterios o políticas de diversidad o de inclusión a propósito. Entonces me dice, sí, obvio, sí, nosotros no tenemos ningún tipo de discriminación, nada. Bueno, ¿y eso está escrito? No, pero de verdad, nosotros no pedimos fotos, no pedimos, no me acuerdo cuántas cosas era.
Ya, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Claro, ¿dónde está la política? Es que las personas que están a cargo de recursos humanos lo tienen claro. Ah, genial, pero si se resfrían, Claro. se van, si les pasa Obvio. algo. ¿Está en alguna parte? Eso es parte del capital de la Claro. empresa, porque también hay que entender que los procesos y ordenamiento es parte del capital. Una empresa es más sólida, no solamente si tiene más lucas, si tiene procesos establecidos donde sea quien sea que venga a tomar ese rol, Exacto. sabe que la empresa lo hace así. Por eso es tan importante lo que hacemos con la modificación de los estatutos. Da lo mismo quien llegue a administrar la empresa. Si quisieras cambiar los estatutos, tienes que llamar a una junta extraordinaria, tienes que hacer un tema no menor y puede que no estén de acuerdo. Entonces, quien sea que llegue a esa administración, tiene que, independiente si sigue siendo empresa B o no, pero los estatutos tú tienes que respetarlos. Claro, sí. Y eso es Hay que plasmarlo. Creo que te protege, por absolutamente Sí, de todas maneras. como profundo y genera un impacto profundo en la empresa y en el cómo decidimos ser empresa. Entonces, de alguna manera la certificación de empresa B te ayuda, te marca el camino. Por eso les decía que no es como una meta y ahí tú haces lo que quieras. No, Claro. es un camino. Tú decides recorrer este camino. Vamos para allá. Y en este camino te vas a ir encontrando con otros, como que en el fondo te subes a tu autito, ojalá eléctrico o híbrido, no sé, y vas caminando hacia allá, vas andando hacia allá, te vas a encontrar con otros, van a hacer paradas, van a buscar cómo mejorar, van a generar cada vez una incidencia en tu entorno que ojalá no solo logre que mejores como empresa, sino Claro. que también logres transformar tu industria, que eso es fundamental. Las empresas B de alguna manera son líderes dentro de sus industrias porque marcan la pauta de que no solo esto es necesario, sino que también es posible de hacer. Y mientras mejor lo hagas, también en el fondo robusteciendo tu toma de decisiones, tu gobernanza. Eso a mí me gusta ponerlo en valor porque a veces se desequilibra esta balanza de lo social, lo ambiental y lo de gobierno corporativo. También es importante, y no es tan bien, es muy importante. Si esto no está sólido, es muy difícil que logre generar acciones que comprometan el negocio considerando tus distintos públicos o distintas partes interesadas, porque va a pasar de largo y vas a seguir haciendo lo que tienes que hacer y tu negocio va a ser el qué es lo que haces o eventualmente el cómo lo haces y no el para qué lo haces, que es tan importante, porque para qué hago lo que hago, que de alguna manera es como este propósito, ojalá nunca se modifique o vaya creciendo de alguna forma, pero eso te indica hacia dónde vas, para qué estás haciendo lo que estás haciendo, qué es lo que quieres transformar, qué desafío que existe hoy día en nuestro entorno estás tomándote al hombro y con tu negocio lo estás tratando de resolver. Eso es hermoso si uno lo piensa de una mirada como desde la trascendencia de lo que uno quiere dejar. Ahora, ¿qué es lo que haces? Puede cambiar. Hoy día puedes hacer esto, mañana puedes hacer esto otro. ¿Cómo lo haces? También puede cambiar. Imagínate ahora con toda la tecnología y todo lo que está... Puede cambiar totalmente. ¿Pero para qué? Ojalá que eso sea lo más fuerte y que te lo cuestiones y que te lo preguntes y que no solo lo sepa el número uno de la empresa, sino que ojalá todas las personas entiendan que su trabajo contribuye a ese para qué. Y eso genera mucho sentido de pertenencia, genera una valoración de lo que estoy haciendo. Por eso, cuando yo te decía, son 10.800 empresas B en el mundo, pero son más de 1 millón de trabajadores que están en este entorno, son más de 1 millón de personas que viven cada uno en sus entornos, sus comunidades, que de alguna forma transfieren esta posibilidad de estar trabajando en lugares en el que sí, de alguna hay no solo una preocupación, sino mi empresa se está ocupando de que tengamos mejores condiciones o que hagamos las cosas de una mejor manera. Oye, ¿y sientes tú hoy día que las empresas que se van creando toman este tema de la certificación B como uno de sus principios? ¿O pasa más cuando una vez que ya la empresa se estabilizó y ya agarraste como un status quo y ahí empiezas a preocuparte como de los otros temas? Hay empresas que, no es tan simple empezar la empresa y ser empresa B, porque no tienes mucho sobre qué sostenerte. Claro. Tienes pocos procesos, tienes poca operación y esto también
la certificación da cuenta de lo que tú ya haces, no lo que tienes ganas de hacer. Entonces Perfecto. tienes que tener un recorrido. De hecho, la certificación es solo para empresas que tienen ya más de un año de operación. Perfecto. Pero lo importante para las empresas, y nosotros hacemos harto esto de poner los estándares a disposición, porque cuando estás creciendo o te estás desarrollando como empresa o estás empezando una empresa, es muy bueno y es muy recomendable tener el camino, a ver para dónde tengo que ir. Cuando contrate a una persona, ¿cómo lo hago? ¿De cualquier manera o ya estoy generando, establezco ciertos principios mínimos o ciertos, Claro. en el fondo, temas básicos en los cuales me tengo que ocupar cuando estoy contratando o estoy comprando a un proveedor? ¿En qué me fijo? ¿Qué es lo que hago? Esas preguntas no te van a resolver de inmediato el que pueda hacer empresa B, pero al menos te van a marcar la pauta de cómo vas Claro, te a va ir generando una ruta. por mucho supuesto, más clara. entonces vas diseñando ese camino. Tengo un ejemplo muy que a mí me encanta mencionarlo, la panadería San Camilo, ¿Ya? la conocen, está en todos los metros, sí, en todas sí, partes de Santiago. Se acaba de certificar, Mira. a finales del año pasado creo que se certificaron. Y hablando con su gerente general, nos decía, esto yo lo veía, en el fondo lo empecé a ver hace 12 años, hace 10 años atrás, o sea, cuando recién partimos nosotros acá, pero estábamos no tan preparados. Sin embargo, me generó una hoja de ruta. Y dije, para allá tenemos que caminar. Y en el fondo empezaron a generar toda su accionar, todo su día a día, en función de ir alineándose a estos estándares. Hoy día son una empresa impecable, que además genera un impacto positivo increíble en su comunidad, en sus trabajadores, con muchas prácticas ambientales, climáticas, de circularidad, que son geniales. Entonces, de alguna forma, para allá tendríamos que ir conduciéndonos. Puede que hoy día no lo logre de inmediato, y eso no debe generar frustración, debe generar solo una intención y un incentivo por ir mejorando cada día. Pero no nos dejemos de hacer las preguntas, ni no nos dejemos de ver cómo, hacia dónde nos gustaría, y de plantear este propósito, hacia dónde nos gustaría caminar. ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Sí, yo creo que esa es la pregunta. A nosotros nos pasa un poco la inversa. Nosotros que tenemos 80 años, claro, cuando uno parte uno dice, ya voy a ir para allá y apuntar. Nosotros estamos viviendo una etapa que es diferente. Tenía 80 años y ¿cómo lo hago para no morir? Esa es la primera pregunta que está así. Claro. Que al final, El entorno cambió, ¿cachai? la tecnología cambió. Todo Claro, cambió. entonces, a mí cuando miro todas las cosas de Sistema B, me agobio porque es... miráis para atrás y miráis las formas. Yo, por ejemplo, todavía estoy... Tú me habláis de la documentación, ¿cierto? De que hay que documentar. Bueno, ¿cómo lo hace uno para no tener tantos documentos? Eso es lo primero, digamos. Empezar a armar mejores documentos. El manual de higiene y seguridad son 150 vamos, páginas. Nadie te los lee, digamos. Sí. Entonces lo que yo estoy haciendo con la idea ahora es construyendo audiolibros para los chiquillos, para que se lo vayan imagínate. escuchando en el Claro. concierto, ¿cachai? Y quedan en la nube, ya, perfecto. Yo tengo cuadernos y todavía tengo los cuadernos de las recetas secretas de nuestros colores, que son cuadernos del año 85, Imagínate. escritos a mano, que eran los cuadernos de mi abuelo y mi mamá, ¿cachai? Pero esas cosas al final me terminan deteniendo porque siento que soy un dinosaurio. Claro. ¿Cachai o no? Entonces, tú hablaste de San Camilo, de la panadería. Yo me dedico al tema de los colorantes. O sea, esta cuestión está abierta. Si nosotros le decimos a nuestro querido auspiciante, Cristian Díez, aprovecho a mandarle sí. un saludo a nuestro querido Cristian, que tiene un taller mecánico, no cualquier taller mecánico, es el mejor taller mecánico de autos de lujo. Él es desarrollador de pintura para Tesla en Chile. O sea, también podría vivir un proceso de certificación, no importa, Claro. no importa el rubro en el fondo. No, por supuesto. Mira, salvo que seas de una industria que realmente el negocio no apunte a algo que tenga que ver con generar un entorno más inclusivo, equitativo y regenerativo, al fondo, que podría ser la industria de las armas, los casinos, Claro. qué sé yo, como realmente algo que el negocio esté... que uno sabe inmediatamente. Puede perfectamente. Ahora, obviamente hay procesos que pasar, hay elegibilidades que tienes que cumplir, pero en general
cualquier empresa podría ser empresa B. Y cualquier empresa, incluso estas controversiales que les comento, podrían pasar por la evaluación. Y darse cuenta, inmediatamente se van a dar cuenta. Pasar por la evaluación puede hacerlo cualquiera. Ser empresa B es una condición que la empresa más bien elige desde la determinación más profunda. Quiero recorrer este camino y quiero estar sometida de alguna forma a estos estándares que me van marcando también el camino. Porque no es lo mismo, y por eso les contaba que estamos en esta evolución de los estándares, subiendo un poquito la vara, porque lo que les pedíamos a las empresas hace 20 años atrás es nada que ver con lo que hoy día está pasando, porque el mundo está distinto. Sí, entonces no podemos estar como, mira, ya cumplimos, que se vean esto. Y ya está. No, si en la evolución estamos todos en este proceso completamente cambiando, mutando y afectándonos de alguna forma también con todo lo que está pasando, y para eso tenemos que responder. Entonces, ¿cómo respondemos? Poniendo estándares que vayan a la altura de los tiempos. Y eso de alguna forma va generando el que las empresas también vayan teniendo esta forma de enfrentar su negocio. ¿Y cómo lo quiero hacer? Un taller, un restaurante, una empresa agrícola, una empresa productiva, salvo que estés en los combustibles fósiles o en algo que realmente afecte, o que tu negocio todavía no esté resolviendo el cómo, no sé, el manejo del agua, del aire, en el fondo, como que realmente esté generando algo que no vaya en pos de ser mejor para el mundo, porque eso no es tan difícil, porque es como, ¿cómo puedo ser mejor para el mundo? Y el mundo no es solamente clima, también somos personas. Y finalmente, todo lo que estamos hablando en términos de circularidad, gestión ambiental, acción climática, va de la mano de que tengamos un planeta para habitar. Claro. Todo tiene que ver con esa conciencia. Entonces, si no nos estamos preocupando de que las personas estemos bien en este planeta, que hay que cuidar para que estemos bien, entonces, ¿qué estamos haciendo? Claro. ¿Qué queda? Ya, en ese loop y en ese cuestionamiento permanente es, bueno, ¿y cuál es mi contribución? Si yo tengo una empresa, ¿cómo contribuyo a que esto esté mejor? No solamente yo asegurarme que pueda tener un patrimonio que dejar a mis hijos o a mis nietos, sino que cómo hago para que esta empresa trascienda, y trascienda generando valor a sus accionistas, a sus trabajadores, a sus clientes, a sus comunidades y, por supuesto, también al entorno que ocupa. Oye, y en promedio, ¿cuánto demora, ponte tú, una empresa en certificarse? Mira, es relativo. Porque yo voy a demorar 80 años. Por eso dije en promedio. No. Mira, en general, nunca es antes de 8 meses, 8 o 9 meses. Porque, pero pensando en que primero tienes que pasar por un proceso de autodiagnóstico, o sea, te tienes que hacer las preguntas, luego tienes que pasar por la evaluación. Para lograr esa evaluación, tú primero te autodiagnosticas. En nuestra página están todos los estándares, creas una cuenta, pasas por un proceso de elegibilidad también, que te vamos preguntando distintas cosas, en qué industria estás. También es importante a quién le vendes. Eso quiero destacarlo. ¿Por qué? Porque si tu negocio está centrado en venderle a alguna industria o alguna empresa de alguna industria compleja que tenga algún grado de afección a las personas o al planeta, tú pasas a ser parte de esa cadena de valor de perogrullo. Entonces, parte de la elegibilidad también tiene que ver con eso. Obviamente, después de eso, tú dices ya, ok, quiero ser empresario. Ahí tienes que pagar un fee de aplicación, que en el fondo es para que te revisemos los antecedentes y empiece la maquinita. Hasta antes de eso, no pasa nada. Tú lo haces solo. O también hay apoyos, consultoras que te apoyan en este proceso. Y desde que empieza el proceso de evaluación hasta que termina en general, además todo esto está centralizado, o sea, es una evaluación que se hace a nivel global, no es como que cada uno puede evaluar con tu auditor de confianza. En el fondo son dos organizaciones que apoyan este proceso.
Y en esto, aproximadamente la empresa puede demorarse 6, 8 meses. Si es muy compleja, si hay que auditar las operaciones, si los auditores tienen que venir y si tienen, no sé, múltiples operaciones en distintas partes del mundo, claro, se puede demorar muchísimo más. Siempre pongo el caso con Chaitoro, que se demoró 2 años y medio en claro, obtener la certificación porque certificó todas sus operaciones en todo el mundo. Claro. Claro. Sí. Se entiende. Pero 6 y 8 meses, o sea, Está bien, yo me demoro más en promedio. planificar mis vacaciones, digamos. Pongámosle, mira, 1 año en el fondo que te demore. Sí, no, súper es parte de un razonable. proceso que es súper razonable. Y creo que hay algo que es súper importante mencionar el tiro, porque si no se me va a olvidar. La certificación no es cara. Porque al final tú estás metido dentro de... Te miden por el tamaño que tú tienes. ¿Cachai? Perfecto, Entonces no es, ya. claro, no es esta cuestión de que tengo que certificarme ISO y son no sé cuántos miles de millones Claro. que hay que... ¿Cachai o no? Entonces yo creo que también eso es súper, súper importante. Sí, pues la certificación tiene como valor, tarifa, un fee anual que se va pagando de acuerdo a tu facturación. Entonces, por supuesto, una empresa más pequeñita, aparte de los $1.000. Perfecto, ya. Obviamente las empresas más grandes tienen Claro. un monto mayor. Lo mismo el fee de aplicación también tiene que ver con eso. Pero no es una... No una barrera. Un valor una irrisorio, barrera, claro. una barrera. No para algo tan importante Claro. como esto. No, que no te es siento una yo, barrera. digamos. No es una barrera y si consideras todos los beneficios de alguna forma que trae el poder estar, uno, preocupándote de lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, si lo estás haciendo cada vez mejor, de todas maneras te tendría que ir mejor. O sea, sería una... bueno, no es sí o sí, no es que pase siempre porque, por supuesto, las contingencias de las distintas industrias, las afectaciones que pueden tener por los distintos temas en los cuales están sometidas las empresas, puede tener distintos resultados. Pero en general, las empresas dan cuenta de que van mejorando, de que van siendo también más atractivas para el mundo inversionista, por ejemplo. Cuando una empresa se certifica, da cuenta de que está ocupándose de ciertas cosas que para los inversionistas son fundamentales. Sí. Lo otro, por ejemplo, hace unos días nos contactaron de una corredora de seguros que nos decían que para esto de la responsabilidad penal de los directores y gerentes generales, bueno, de los representantes legales, las empresas B iban a tener un descuento en la prima. Mira. Mira. Interesante. Me encantó. No voy a decir los nombres ni nada porque tiene que pasar que funcione. pero está bueno. Una pregunta. Pero claro, porque en el fondo tú estás inmediatamente, tienes mucho menos riesgo Sí, obvio. alguien que está totalmente ocupándose de lo que está haciendo y no hay zonas grises. Sí. Oye, una pregunta, ¿los gremios se pueden certificar? No. No, pues, son No. muchas empresas, tenés que certificarlas de una, me imagino. porque son sin fines de lucro. Y la certificación es para empresas con fines de lucro. Mira. Claro. Mira, ¿Por qué? Buena pregunta. Les hago a ustedes la pregunta. ¿Por qué solo las empresas se pueden certificar y los gremios que son sin fines de lucro no se pueden? O los gremios, las asociaciones de la sociedad civil, cualquiera sin fines de lucro no se puede certificar. ¿Se imaginan? Porque se asume que apoyan a la comunidad, me Muy imagino, bien. ¿no? Porque su propósito, Es su otro. objeto tiene que ver con contribuir directamente. Claro. O sea, la certificación de empresa B nace como redefiniendo el concepto de éxito empresarial, donde una empresa que le iba bien era porque tenía un buen EBITDA, un buen resultado financiero, tenía una mejor cotización bursátil, en fin. Es una empresa exitosa. Claro. Da lo mismo cómo hace las cosas. Entonces, cuando nos damos cuenta que el éxito empresarial no puede prescindir de cómo haces lo que haces y de tus públicos de interés, el entorno, las personas, el planeta, entonces se redefine esto del triple impacto. Y ahí una empresa realmente puede decir sí que es exitosa cuando a todos les va bien. Entonces, claro, el objeto de una sociedad, Claro. una asociación o una organización de la sociedad civil sin fines de lucro o una empresa sin fines de lucro, se entiende que ya va por eso. Claro. ¿Saben Sí. lo que es la B? Les voy a preguntar a ustedes. no tengo idea. Ahí sí que me pillaste. A mí me No, encanta ni idea. preguntar qué es la B. Porque siempre me dice, ¿y por qué no A? Ah. ¿Por qué B? B viene de Benefit Ah. Corporations, que empresas que generan un beneficio más allá de solo a sus accionistas, a propósito de esto. Entonces, son empresas que están saberlo. ocupándose de que todo lo que hagan de alguna manera contribuya a generar el que los distintos públicos estén bien.
Ahora, a nivel de gremio, súper buena la explicación y súper aclaratoria, pero yo creo que no nos deja exentos de poder que acceder sea a un ver tema. cuáles son las mejores prácticas de ellos y nosotros replicarlas. Por Sí, supuesto. quizá una hoja de ruta en conjunto Una hoja de podríamos ruta. hacer. Nosotros Sí. mismos como Sistema B Chile nos medimos. Nos hemos medido un par de veces. Obviamente no cumplimos porque hay cosas de empresa que no tenemos Obvio, directamente, pero sí. Pero las cosas súper Es importantes interesante. son- Súper importante. sí, Pues, es un y bonito desafío. Es un Sí. buen desafío. Oye, ¿y cómo lo podemos hacer para, y aquí donde uno se pone patudo, para llevarte al gremio y poder abrirle esto a todos Encantada, pues. nuestros chiquillos? Encantada. Cuando se junten, vamos, pues Ya, y hacemos genial. no sé, una charla, un taller, lo que sea Fantástico necesario. sería. Ponerle un par de preguntas, a ver que se las cuestionen con los distintos. Mira, hay 7 temas de impacto. Y entre esos 7 temas de impacto, más de algunos probablemente, pues. Y dentro de estos 7 hay muchísimas preguntas en cada uno de ellos. No los vamos a hacer todos porque eso sería la evaluación y Claro. que ustedes tienen que hacer su evaluación, pero un poco de como un atisbo de Sería preguntas. súper interesante. ¿Cierto que sí? Planifiquémoslo Te vamos entonces. a cobrar la Sí. palabra. ¿Qué Genial. se viene? ¿Qué se viene para ti? ¿Qué se viene para Sistema B este año? ¿Cuáles son tus proyectos? Bueno, estamos súper enfocados en esta transición de los antiguos estándares a los nuevos estándares. En eso se nos está yendo la vida, para que las empresas logren, las que vienen, las nuevas empresas, logren adoptar los nuevos estándares sin ningún problema y que las antiguas que les toca recertificarse, logren recertificarse bajo este nuevo prisma, que también les genera un poco de desafío. No es más difícil, pero sí es más profundo en algunas cosas, en algunas cosas tienen que sí o sí cumplir, que eso también es importante porque bajo la anterior versión de los estándares, las empresas tenían que cumplir un mínimo de 80 puntos para poder avanzar hacia la certificación. Y ahí se generaba como una ecualización. Entonces, si no estábamos tan bien en temas de medio ambiente, pero estábamos súper bien en trabajadores, entonces podía hacerse esta ecualización. Ahora no, hay 7 temas de impacto en los que tienes que cumplir los mínimos sí o sí. Y dependiendo del tamaño y de la industria, también tienes algunas cosas en las que sí tienes que cumplir. Entonces, a mí particularmente esto me encanta porque es una claridad total de qué significa ser empresa B. O sea, si tú eres empresa B, cumples con todo esto. Y no hay como zonas más grises Claro. que uno pueda decir, bueno, pero mira cómo trata a sus no, trabajadores. claro. No, pero claro, tiene lleno paneles de fotovoltaicos. No, pero aquí hay condiciones mínimas que las empresas van a tener que cumplir y desde ahí, para las verificaciones siguientes en los años posteriores, tanto a los 3 años como a los 5 años, van a tener que mostrar que han mejorado. Entonces, eso es muy bueno. Así que estamos en eso, formándonos nosotros, Excelente. formando a las empresas, formando consultores, porque también va a ser importante tener una red de consultores que apoyen Sí, a las claro, empresas obvio. para que pueda generar como más dinamismo en Claro. esto. Y lo otro es que estamos viviendo un proceso de integración global que es súper interesante. A propósito, es como que Muy importante. todo junto al mismo Sí. tiempo, pero bueno, es así parte de la vida, no tenemos tanto tiempo que perder, así que queremos hacerlo con todo y estamos siendo parte ahora de una misma organización global. B-Lab, nosotros vamos a seguir llamándonos Sistema B, pero porque acá ya nos conocen bastante, pero nos desafía un montón a que seamos parte de esta red global, a que podamos tener mucha más interacción con otros países, que también las empresas puedan a través de nosotros mismos vincularse con otros actores, otras empresas de otros lados. Que siempre es súper interesante cuando a veces hay empresas que vienen desde, no sé, de otro país y dicen, hoy quiero ser parte de la comunidad en Chile, que vienen, no sé, de Argentina, de Colombia, de México y tienen alguna operación acá y son parte. Bueno, ahora también si nosotros vamos a poder seguir generando eso con mucha mayor amplitud en ese sentido. Así que felices, muy contentos, bueno. bien desafiados igual. Buen desafío. Pero bien. Pero bueno, Está vamos bien. con todo, tenemos que hacer crecer esto porque en verdad el propósito y el objetivo mayor, que es poder generar un lugar en el que entendamos que somos todos parte de un mismo entorno y que cada uno tiene su responsabilidad y que con transparencia y compromiso esto se puede hacer. No es que la cuesta sea tan alta, es más bien una determinación a querer hacer las cosas bien. Hacer el bien es hacer las cosas bien. Así que nada, estoy feliz con Bien. harto trabajo.
Qué bueno, te agradecemos mucho, Zdenka, haberte tomado el tiempo de venir a contarnos todo esto de Se nos Sistema pasó B. volando. Se pasó volando el Salvaje, tiempo, sí. increíble. Agradecer a Felipe también aquí, mi partner de los podcasts. Y nos hemos nombrado, bueno, tú lo nombraste, pero es muy importante, nuestro auspiciador, Talleres Cristian 10, que como decía Felipe, es un taller de autos de lujo, así que tremendo auspiciador tenemos aquí en AE. Buenísimo. Vamos ahí a ver si tiene ganas de medirse. No, yo lo llevo. Buenísimo, Muchas muchas gracias. gracias. No, muchas gracias a ustedes. Me encanta haber podido venir a compartir con ustedes, a hablar un poquito más de la certificación de empresa B, del rol también que tienen las empresas en la sociedad y que logremos un poco transformar, que acá se transforman no solo las empresas, se transforman corazones, se transforman mentes, se transforman comunidades y sociedades, que finalmente es lo que nos importa, que vivamos en un mundo mejor siendo mejores. Muchas Buenísimo. gracias. A fin de año les cuento cómo voy. Bien, gracias. Chao, chao.